Decía, para dar paso a la mesa redonda de esta tarde, titulada "Y en todo caridad". Comenzamos presentando, aunque ahora Carmen Fernández de la Cigoña, secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas, moderará y comandará este panel, en el que participarán don Enrique Arroyo, de Comunión y Liberación, doña Ludi Medina del Río, de Emaús. En este caso hay un pequeño cambio. No ven aquí al padre José Pedro Manglano, pero en su lugar, en representación de Jacuna, está Miguel Marcos, don Fran Ramírez Mora, de Acción Católica General, y don Segundo Tejado, del Camino Neocatecumenal. Carmen, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por venir. Es un privilegio, es un gusto, es una alegría ver el aula magna de la Universidad de San Pablo con el Congreso, con el 26º Congreso de Católicos y Vida Pública a rebosar. Y es un privilegio el moderar esta mesa, que cuando los codirectores del Congreso se plantearon, bueno, pues en esa línea de lugar de encuentro, de poner en valor, si podemos decir así, porque creo que lo necesitan poco, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pero sí el resaltar la vida, la actividad, la potencia, el servicio de los movimientos. Bueno, pues será muy difícil el tener a todos aquí. De hecho, esta es, perdón, por los que me acompañan en la mesa, pero es una pequeña muestra de la riqueza de la Iglesia, en sus expresiones de vida, en la respuesta que cada uno vamos dando dentro de lo que entendemos que es nuestra propia vocación. Y de esto se trata, ¿no? Y también de eso se trata el Congreso de Católicos y Vida Pública, que está en el ADN de la Asociación Católica de Propagandistas y en sus obras. Y por eso esa presencia en la vida pública requiere el no ir solos, el buscar no solo esos puntos de encuentro, sino todas las acciones que podemos desarrollar conjuntamente. Yo, que no he venido a hablar de mi libro, pero un poquito sí, tengo que decir que es un orgullo para la Asociación Católica de Propagandistas, el poder colaborar con tantas realidades tan vivas que están al servicio de la Iglesia. Cada una en su lugar, cada una en esa respuesta de manera distinta, pero todos en la unidad de la Iglesia, ¿no? Repetimos continuamente que unidad no es uniformidad. Ese "y en todo caridad" es lo que nos une, ¿no? Ese servicio, ese buscar acercar a las almas a Cristo. Bien, cuando yo hablaba con los invitados en esta mesa, en realidad nos planteábamos qué es de lo que íbamos a tratar, ¿no? Y aunque creo que necesitan poca presentación, porque vuelvo a decir, por sus frutos los conoceréis, es cierto que me acompañan las personas y me acompañan movimientos, pues unos con un recorrido muy largo, otros que son realidades que en España pues hay alguna que lleva menos que 26, hay otras que llevan un montón, muchas que llevan un montón, y hay otras más jóvenes, más nuevas e igualmente potentes. En este sentido, bueno, pues vamos a ir comenzando y ya que tengo a mi lado a Enrique Arroyo, vamos a comenzar con Comunión y Liberación. Enrique Arroyo es
responsable del colegio John Henry Newman, lleva allí desde, ¿cuándo me has dicho? Justo cuando empezaba el colegio y en la preparación del mismo, ¿verdad? Efectivamente. Pero de hecho, Comunión y Liberación lleva mucho más, porque yo era estudiante y ya me acercaba a los mítines, encuentros que había en el Paraninfo de la Complutense. Y Enrique es presidente de Comunión y Liberación, presidente, ¿verdad? Bueno, responsable en España. Responsable en España desde 2024. Así que no voy a decir que se estrena aquí con nosotros, porque no, pero casi le tenemos en uno de sus primeros actos en los que desde esa perspectiva nos cuenta pues, cómo surge Comunión y Liberación, por qué surge Comunión y Liberación, cuál es su carisma y su forma de actuar concreta. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Siempre es una oportunidad para tomar conciencia, ¿no?, de la gracia que nos ha sucedido a todos en el encuentro con Cristo, pues tener que volver a repensar un poco el camino que hemos hecho, ¿no?, y tener la oportunidad también de reconocernos pues, en la fe que nos ha unido. Comunión y Liberación es un movimiento de educación en la fe, ¿no? Giussani decía que nuestra única función es ayudarnos a reconocer la presencia de Cristo vivo en la vida de cada uno. Giussani fue una persona profundamente enamorada de Jesucristo y eso fue lo que también generó su pasión y entusiasmo por contribuir a la felicidad de los hombres. De hecho, por esa razón, él renunció a una prometedora carrera como teólogo en el seminario de Benegono y pidió poder ir a un instituto, un liceo italiano en Milán laico, para poder justamente anunciar la fe. Él cuenta que cuando subió por primera vez los 4 escalones de ese liceo, estamos hablando de 1954, se preguntó, ¿pero yo qué vengo a hacer aquí? Y él dijo, pues, vengo a decirle a estos jóvenes para qué está hecho su corazón. Comunicarles la felicidad que yo he encontrado y que me permite ser un apasionado de la vida. De hecho, él consideraba que la responsabilidad de todo cristiano es anunciar el acontecimiento de Cristo presente en la historia, ¿no? Porque Cristo es la compañía de Dios para los hombres. Él tenía una preocupación muy grande y es uno de los aspectos más importantes en nuestra educación, es hacer entender cuáles son las razones por las cuales el hombre de hoy, un hombre de hoy normal, puede creer en Jesucristo. Es decir, mostrar la razonabilidad de la fe. Yo, de hecho, soy un convertido, ¿no? Yo me convertí gracias a un profesor de religión, Jesús Carrascosa, que me precedió como responsable en España, que ha muerto recientemente. Pues por la misma razón que dice Giussani que es razonable creer, ¿no? Yo encontré a un hombre a través del cual pude ver que efectivamente Jesucristo es la respuesta al anhelo del corazón que yo tenía, ¿no? Las exigencias de verdad, de felicidad, de bien que movilizan todos nuestros actos que aspiramos a realizar en nuestra vida han encontrado su respuesta en Jesucristo, ¿no? Y por eso don Giussani tuvo claro que en el fondo uno no comienza a ser cristiano por adherirse a una doctrina o por adherirse a una moral, sino precisamente por el encuentro, ¿no?, con la presencia viva de Jesucristo. De hecho, en la homilía que el entonces cardenal Ratzinger hizo en el funeral de don Giussani, subrayaba esto, ¿no? Decía que Giussani fue un profundo enamorado de Cristo y que había comprendido que el cristianismo no es un sistema de dogmas, no es una moral, sino un encuentro, ¿no?, una experiencia del amor, el encuentro con una persona.
Por eso, dentro de Comunión y Oración, pues entiendo que también en todos los que estamos aquí sentados, pues tenemos la preocupación, ¿no?, de cómo es posible justamente esto hoy en el mundo, ¿no? Y la respuesta es clara, ¿no?, pues a través de la comunidad cristiana que somos, ¿no?, porque es el lugar en el que la presencia de Cristo resucitado sigue viva para los hombres. Porque a nosotros nos gusta mucho claramente la palabra comunión, ¿no? La palabra comunión indica algo que tenemos en común, pero eso que tenemos en común es la persona viva de Jesucristo, que genera, ¿no?, una vida entre nosotros, una vida nueva, una historia, ¿no?, nos hace ser un solo cuerpo. Y esto es algo también muy importante, porque a mí me parece que es la revolución cultural que realmente introduce la fe cristiana en el mundo, que lo dice muy bien San Pablo en la epístola a los Gálatas, cuando dice: vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no aquellos que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis identificado con Él, y por tanto ya no existe ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y esto es una cosa impresionante, porque claro, es que seamos conscientes que somos criaturas nuevas y que de nosotros nace en nuestra vida una manera de concebir las cosas que es distinta, que es una novedad en el mundo, una manera obviamente diferente de concebir la familia, de mirar las relaciones sociales, de entender el sufrimiento, de contribuir al bien común, de concebir la política, todos los aspectos de la vida, ¿no? Por tanto, la comunión cristiana muestra la vida nueva que el Espíritu de Cristo genera todavía entre nosotros y, por tanto, muestra ya, por la misma forma de vivir, una cultura nueva, ¿no? Y este es el otro aspecto importante, ¿no? Nuestro nombre Comunión y Liberación nació en la época del 68, ¿no?, esa época tremenda, ¿no?, pues un grupo de estudiantes que en ese momento, los primeros que empezaron a seguir a don Giussani, publicaron un manifiesto que luego repartieron en la universidad, que se titulaba eso, Comunión y Liberación. Y con eso querían decir que la verdadera liberación en ese momento, que se hablaba tanto de ello, ¿no?, solo puede nacer de la comunión que genera Cristo. Por tanto, que la liberación es lo que Cristo ha traído para el hombre por un hecho fundamental, ¿no?, que es el que nos une a todos aquí hoy, es que Cristo ha vencido la muerte y ha vencido el mal. Y por tanto, justamente por eso, es posible vivir la unidad entre los hombres. Y esa comunión que nosotros experimentamos, y esta es el último subrayado que hago, podría hacer muchísimos, ¿no?, es lo que dice don Giussani, que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros ambientes, porque en los ambientes es donde se genera la mentalidad de las personas. Y decía, generemos la comunidad cristiana allí donde estamos, que generar ámbitos de comunión que se expresan en una manera de juzgar lo que sucede, de concebir las relaciones entre nosotros, en la fábrica, en las oficinas, en los despachos de abogados, en los hospitales, en los colegios, en la universidad. Y así nació, como una liberación se fue extendiendo, ¿no?, personas que, apasionadas por Cristo y de la comunión que les genera, quieren vivir dentro del mundo, ¿no?, esta manera de entender la vida que nace de la fe. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que vamos a ir viendo cómo efectivamente la comunión y la pasión también es algo que está presente en todas estas realidades eclesiales. Y me voy a ir al extremo de la mesa para hablar con don Segundo Tejado, que también es muchas cosas. Cuando yo miré el momento en el que él comienza a caminar
con el camino neocatecumenal. No voy a decir que yo no había nacido porque sí, eso me quitaría años y no se trata de eso, pero verdaderamente yo creo que ya es un recorrido muy grande en el camino. Y desde el 2022 es nombrado formador del seminario Redentoris Mater en Roma y profesor de la Universidad Itinerante Redentoris Mater. Yo tengo que decir, y ahora nos cuenta usted en un segundo, pero tengo que decir que una de las cosas que me impresiona y siempre me ha impresionado del camino, no digo que de otros no, es la generosidad y la disponibilidad en ese levantarse, en ese abandonar la propia realidad para ir a llevar a donde sea necesario, bueno, pues ir a llevar a Cristo en definitiva, ¿no? Así que nos cuenta usted del camino neocatecumenal. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. También les saludo a nombre de los responsables del camino, de Kiko, de Mario, Pezzi y Ascensión Romero, que me han mandado aquí. No es fácil así en un momento, me imagino que también para Enrique no es fácil, pero explicar lo que es una realidad así tan compleja y que lleva tantos años, ¿no?, trabajando en la Iglesia, un carisma de este tipo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia se forma con la escucha de la palabra de Dios, los sacramentos y los carismas. Que es importantísimo esto. Muchas veces nos olvidamos de esto. Porque a raíz del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo suscita una serie de carismas de una manera, Don Jus, Comunión y Liberación, focolares, hay un movimiento enorme. Porque después de cada renovación de la Iglesia siempre ha existido un soplo del Espíritu Santo. Si estudiamos un poco de historia de la Iglesia, Trento, el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, y cómo no iba a ser así en el Concilio Vaticano II. ¿El camino qué es? Es uno de estos frutos. Kiko Argüello, que es el fundador, junto con Carmen Hernández, era un pintor que empezaba a ser famoso, tenía una cierta había estudiado Bellas Artes y ya tenía una carrera que empezaba a ser importante. Tiene una crisis existencial total que a través de una persona que trabajaba en su casa, que estaba sufriendo, se va a las barracas de Palomeras Altas. En aquellos años, imaginaros, los años 60, los primeros años 60, a vivir en medio de los pobres. Con esta intuición, la intuición de Charles de Foucault, que él conoce en un viaje que hace, conoce a Charles de Foucault, a Jesucristo, la intuición es esta: Jesucristo se le encuentra en medio de los pobres. Con esta simple intuición se va con una Biblia a vivir con los pobres, no a cambiarles la vida, no a intentar que cambiaran, simplemente a encontrarse con Jesucristo, en medio de los últimos, de lo que él llama el sufrimiento de los inocentes, que es un escándalo. Que una persona inocente sufra, un niño, es un escándalo. Para el hombre es una incertidumbre. Él se va buscando una respuesta a por qué tienen que sufrir los inocentes. Esta persona que trabajaba con él, que vivía en su casa y que estaba sufriendo. Bien, allí encuentra, ya tiene un contacto con el Concilio Vaticano II a través del arte sacro. Con el padre Aguilar, etcétera, ya tiene ahí un contacto. En las barracas, claro, aquí no se puede en poco tiempo contar todo, pero bueno, alguna intuición como ha hecho Enrique. En la barraca se encuentra con Carmen Hernández, que venía de otra experiencia misionera, de una congregación misionera, y ella quería formar un grupo para irse a Bolivia. Y allí Carmen va a ver Kiko hace una pequeña comunidad en esta barraca de los ultimísimos, gente drogada, gente borracha, gente con muchos problemas, y empieza a leer con ellos la Escritura, empieza a darse algo entre ellos, una comunión, un algo. Carmen llega a esta realidad y se queda
maravillada, porque esta gente que eran los últimos, pues rezaban, hacían oraciones, decían lo que les decía la palabra de Dios en común, y se deciden a trabajar juntos. Se deciden a trabajar juntos cuando el arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, va a verles, va a ver esta realidad y allí empiezan a trabajar juntos. Y les dice, tenéis que ir a las parroquias a llevar esta experiencia que estáis viviendo con los pobres, de gratuidad, pues eso, de una vida, empezar una vida, un embrión de vida cristiana, porque esta gente era muy pobre, a lo mejor algunos de ellos ni con los sacramentos. Entonces saltan, por la palabra del arzobispo de Madrid, en aquel tiempo, saltan a las parroquias y allí comienzan a dar pues un poco esta experiencia de una manera muy, pues eso, muy genuina, muy pobre, si queréis, en muchos aspectos. A Madrid, en el 68 van a Roma, invitados en Roma van también con los pobres, al Borghetto Latino también, y allí empieza un poco a desarrollarse el camino como ahora lo conocemos. El camino que yo solamente digo, son algunas sí, elementos. Lo que dijo Juan Pablo II, que para mí es muy claro, y yo también soy un convertido, soy uno que estaba fuera de la Iglesia, y me considero un hombre moderno. He sido fotógrafo antes de ser sacerdote, fui profesor de fotografía en una escuela de artes y oficios, y era un hombre de mi tiempo, amigo de ukulele y de todos estos fotógrafos de aquel tiempo. El Papa dijo esto: reconozco el camino neocatecumenal como un itinerario de formación católica válida para la sociedad y para los tiempos de hoy. Yo creo que es lo que mejor define lo que es el camino. Un camino de iniciación cristiana en las parroquias para descubrir qué es ser cristiano, las riquezas de nuestro bautismo, que son tantas, los sacramentos, la iniciación a los sacramentos, en un camino largo, con tiempo, con momentos de verificación de la vida cristiana en nosotros, de cómo va actuando el Espíritu Santo en nosotros. Y de toda esta vida pues nace lo que decía Carmen, que es pues esa generosidad, y porque cuando Dios se hace presente en la vida de un hombre, en la vida de una familia, no sale sino la generosidad y las ganas de llevar esto a otros hombres. Y ahí están las familias en misión, que cogen con los hijos y se van a los lugares más difíciles del mundo. Yo me encontré con las familias en misión en Perú. Aquí estamos, señores del Palacio, que me ayudó tanto en mi juventud. Y allí me encontré con las familias en medio de los pobres, dando lo que habían recibido. Y bueno, algunas así cosas, pero bueno, luego podemos seguir. Muchas gracias, don Segundo, y pasamos a otras realidades. A otras realidades más jóvenes, para hablarnos de Emaús. Yo creo que deberíamos englobar un poco Emaús y de ahí ir bajando de edad. Emaús, Efetá, Bartimeo es todavía más joven. Está con nosotros Ludi Medina. Emaús, perdón, tú me corriges. Emaús no tiene una cabeza, pero llega aquí en un momento y en los primeros encuentros de Emaús pues está presente Ludi, está presentes algún grupito más que a partir de ahí, bueno, pues se continúa y de una manera bastante sorprendente, ¿no? En esa realidad, ¿por qué viene aquí y cómo desarrolláis todo el trabajo de los encuentros? Gracias, gracias Carmen. La verdad es que para mí esto me impone muchísimo, porque yo podría estar hablando horas de Emaús a nivel personal, pero así delante de tanta gente no sé ni lo que voy a decir, pero sí que lo tengo en el corazón. Emaús, es que me ha hecho gracia porque he apuntado aquí unas cuantas palabras que están saliendo todo el rato. Es un encuentro, es un camino, es la esperanza. Para mí Emaús es pura nueva evangelización.
Yo me siento súper llamada a la nueva evangelización, a participar como laica dentro de la nueva evangelización, y todo ha sido gracias a Emmaús. Emmaús llega a España en el 2010, o sea que hace poco. Llevamos 14 años, pero nació en Estados Unidos en el 78, está en una parroquia americana, o sea, de lengua inglesa, y luego salta a la comunidad latina, y de esa comunidad latina en Miami se expande, pero a lo bestia, con perdón, yo hablo así, por toda Sudamérica, pero no daban el salto al Atlántico. Y hay un momento dado, precisamente pues debía ser como el 2009, 2010, hay un sacerdote que hace el retiro, porque ahora os contaré que Emmaús no es nada más que un retiro, pero es un retiro de encuentro, camino, esperanza, de todo junto, ¿no? Y este sacerdote se empeña en que hay que llevarlo a España, y bueno, pues como era muy cabezota, pues consigue llevar a España este retiro. ¿Qué es Emmaús? Pues Emmaús, que os digo que es un retiro llevado por laicos, es un retiro totalmente laical, pero a la vez totalmente eclesial. Está absolutamente dentro de la Iglesia, y sin ella no podría existir. Pues en aquel primer retiro en el 2010, 43 mujeres de toda Sudamérica se vienen aquí a organizar el primer retiro. A los pocos meses, 20 y tantos hombres vienen a organizar, porque por cierto los retiros en Emmaús son de hombres y de mujeres por separado, y vienen a pasar un fin de semana a España, gastándose un dineral en ese viaje. ¿Y qué les mueve a esos locos a hacer esto? Pues nada más y nada menos que el ardor que tenían de haberse encontrado con Dios. Emmaús se llama así porque sigue la lectura de Emmaús, y si os acordáis de cuál era la lectura de los discípulos de Emmaús, pues eran los dos caminantes que iban desesperanzados porque se había muerto Jesús y no entendían cómo todo se había deshecho. Y Jesús sale a su encuentro durante el camino y les lee las Escrituras y hace que su corazón empiece a arder, y empiezan a decir cómo, o sea, se estaban reconociendo en todo lo que este caminante extraño que no sabía que había muerto Jesús en Nazareno les está removiendo. Y cuando llegan a su aldea y Jesús se hace el que se iba a ir, y le dicen, ¿por qué no te quedas a cenar? Y en ese momento en el que Jesús se queda con ellos y parte el pan, le reconocen. O sea, me emociono solo de decir eso. Es que Emmaús es absolutamente eucarístico. Está totalmente ligado a ese encuentro con Jesús en la Eucaristía. Lo que pasa en el retiro, bueno, por cierto, estos dos discípulos, claro, de Jesús desaparece y estaban muertos de miedo, pues salen corriendo, vuelven a su Jerusalén a gritar que Jesús había resucitado. Eso es Emmaús, ese es el retiro de Emmaús. En un fin de semana milagroso, porque evidentemente es llevado por el Espíritu Santo, porque por nosotros, pues, humanamente no es explicable. Normalmente, pues los caminantes, que así se llaman, o los que hacen el retiro, porque son los caminantes que están caminando como los de Emmaús, pues gracias a los testimonios que se hacen en el retiro, que hay bastantes testimonios que ayudan a que ese caminante se identifique en su vida, y también identifique cómo Dios y cómo Jesús estaba en el camino de esa persona, ¿no? Y también los dos pilares del retiro son los testimonios por un lado y el servicio por el otro. Igual que hay pues, muchos caminantes, hay muchos servidores que son los que llevan el retiro. Y bueno, pues se crea una comunidad impresionante en ese pequeño retiro. Bueno, son retiros de 100 y pico personas y siempre están con listas de espera. Pero bueno, pues se va generando hay una experiencia personal lo primero y de comunidad lo segundo. El retiro está totalmente, el centro y el motor del retiro es el Santísimo, que está expuesto durante todo el retiro, y ahí lo que sucede, pues como os digo, pues lo dirige Dios. Está totalmente insertado en las parroquias. Cuando llega a España es acogido en el 2010 por la parroquia San Germán aquí en Madrid y empieza una expansión. O sea, es como esto de volver a tu casa a contarlo, pues pasaba lo mismo. En cada retiro la gente decía, lo tengo que abrir en mi parroquia, y yo tengo que ir a la mía, y yo soy de no sé qué pueblo, y yo no sé qué ciudad.
¿Y cuál es la historia? Que desde el 2010, pues es verdad que lo acoge San Germán, salta también a la parroquia de Caná, salta a la parroquia de La Moraleja y desde ahí se empieza a expandir por toda España. Hoy, después de, pues eso, de 14 años, pues calculábamos ayer que debía estar como en 200 parroquias. Se hacen 4 retiros en cada parroquia, 2 de mujeres y 2 de hombres. Y ya está saltando a Europa. Ya ha saltado a Londres, está en Roma, en Milán, en Turín, en Francia, se va a abrir en París en febrero, está en Alemania, en Viena, en Oslo. Es una corriente del Espíritu Santo tan increíble, es verle actuar en directo en cada retiro. Entonces, bueno, pues yo hice ese primer retiro y cuando se fueron las americanas, pues a mi amiga Luli, que es la que está esta mañana en el desayuno, y a mí nos dijeron, ¿por qué no os quedáis con Emmaús en España y lo empezáis a lanzar? Y entonces lideramos el primer retiro. Pero es que, o sea, lo bueno de Emmaús es que los líderes van cambiando, por eso no hay cabeza. No hay cabeza, pero hay una comunión enorme. O sea, todas las parroquias de todos los grupos de Emmaús que hay en España tenemos un chat absolutamente informal, pero en el que compartimos el mismo manual, hacemos el retiro exactamente igual, nos ayudamos. Y bueno, pues es una experiencia personal y de comunidad, de un encuentro con Jesús. Ni más ni menos. Que verdaderamente da fruto. Yo tengo que decir que aquí en la Universidad CEU San Pablo, no Emmaús, pero sí EFETA, organizamos 2 retiros anuales que se nos quedan cortos de plazas. No sé si podremos organizar más, pero de momento en estos 2 se nos quedan cortísimos de plazas. No tenemos con nosotros a José P. Manglano, pero tenemos a Miguel Marcos, de la Fundación Hakuna. Yo tengo que decir que conocí a Miguel, creo que cuando preparábamos la primera fiesta de la Resurrección, y aunque mis hijos escuchaban Hakuna, yo no es que tenga alergia a la música, ni muchísimo menos, pero les había oído un poco menos. Y me llamó la atención Miguel, unos chavales que cantan y adoran. Y esto de cantar y adorar, porque, bueno, tú nos cuentas que es Hakuna, ¿no? Pero creo que esos son 2 pilares fundamentales, cantar y adorar. Pues nada, muchas gracias, Carmen. Yo no canto, y Josepe tampoco, pero sí, efectivamente, la música es, bueno, uno de los, no sé si pilares, pero sí que de los instrumentos o herramientas de los que se ha servido Dios en Hakuna para que muchos hagamos experiencia de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo primero de todo, muchas gracias a la CDP, al CEU, por esta invitación, por este encuentro, y luego, pues muchas gracias a Dios, ¿no?, por juntarnos a todos en esta mesa, a todos los que estáis aquí, porque ahora mientras iba escuchando pues un poquito, ¿no?, del nacimiento de estas realidades, ¿no?, de comunión y liberación, del camino de Emmaús, pues es asombroso, ¿no? Es asombroso como el Espíritu Santo, como Dios, o sea, como la Iglesia está muy viva, ¿no? En contra de lo que muchos se empeñan en propagar, la Iglesia está muy viva, ¿no? Y esto es un pequeño testimonio, como decías tú, ¿no? Porque nosotros, dentro del mundo de la Iglesia, pues somos un granito de arena, ¿no? Y Hakuna, pues todavía un granito dentro del granito, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias. Hakuna nace, como decías, ¿no?, esa oración es música. Hakuna es una familia, como, bueno, realmente como todos los que estamos aquí, ¿no? Somos una familia
2012, como preparación a la JMJ de Río de Janeiro, nos empezamos a juntar unos cuantos jóvenes con don Josepe para preparar ese encuentro, ¿no?, de la Iglesia Universal. Y en esos encuentros pues teníamos unas pequeñas charlas formativas y una oración eucarística, ¿no? Entonces era asombroso cómo la oración eucarística nos unía a todos con un vínculo que es irrompible, ¿no?, que es el vínculo de, bueno, y ahora caridad, ¿no?, es el vínculo de la caridad, es el vínculo del amor de Cristo, que es pleno y es puro, ¿no? Y entonces todos asombrados íbamos los lunes ahí, y era como un momento de paz, diría, que luego se prolongaba durante la semana, no se quedaba ahí solo, y un momento familiar muy grande, ¿no? Luego fuimos a Río de Janeiro, hicimos ahí un compartiriao, ¿no?, un voluntariado que llamamos nosotros compartiriao, y bueno, y culminó ahí con la JMJ. La familia que se creó ahí fue tan fuerte, ese vínculo tan fuerte, que realmente era el de Cristo Eucaristía, el de Cristo en la hostia, que quisimos seguir viviendo lo que habíamos vivido, ¿no? No queríamos, yo recuerdo, ¿no?, que lo típico de los últimos días, ¿no?, y entonces pues dices, oye, pues algún testimonio, ¿no?, de oye, pues cómo nos lo hemos pasado y tal, ¿no? Y muchos decían que les daba miedo volver, porque lo que habían vivido ahí era impresionante, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco como nace, o sea, como el deseo grande o el no querer renunciar a que lo que se vive, a la comunión que se vive en Cristo, no es cosa de unos días o no es cosa de un momento delante de Cristo en la Eucaristía, sino que es cosa del día a día y de cada momento de nuestra vida, cada uno en nuestra realidad que nos toca y en cada momento de nuestra vida, ¿no? Hay muchos conocen, ¿no?, el libro de Santos de Copas, pues un poco lo que pretende ese título es precisamente eso, ¿no? O sea, el encuentro con Cristo que recibes en la Eucaristía lo vives en unas copas, en una fiesta con tus amigos, con tu novia, con tu mujer, en tu trabajo, en tu universidad, en cualquier circunstancia, porque el reino de los cielos está entre nosotros, ¿no? Y es un poco lo que alimenta, ¿no? El cielo empieza aquí, ¿no? No tengo que esperar a morir para vivir el cielo, aunque sí en plenitud, evidentemente, pero aquí hay cielo, ¿no? Y no quiero no vivirlo, ¿no? Y así es un poco como, bueno, me he extendido, ¿no? Y luego, pues la música, pues ¿por qué nace, no? Pues en estos momentos de encuentro, de adoración al Santísimo, pues cantábamos pues las canciones de siempre, pero íbamos teniendo unos encuentros en familia y personales con Dios, y pues había, no sé por qué, pues mucho talento musical alrededor, y entonces se quiso poner letra pues a muchas oraciones personales de cada uno. Algunas ya sabéis que directamente son salmos, pues cuando uno reza un salmo y se encuentra con Cristo en el salmo, pues arde en deseo de comunicar el salmo al mundo, a comunicar a Cristo vivo en la palabra al mundo en música, ¿no? Y es por lo que nace la música, ¿no? Y luego, como nosotros decimos, ¿no?, o sea, que al final es el contagio, pues bueno, pues Dios ha querido servir de esa música para que muchos otros también se puedan encontrar con Él a través de esas letras, ¿no?, que son experiencias vivas de encuentros con Cristo y, en el mejor de los casos, obviamente, palabra viva, ¿no? Y esto es un poco así pincelada, ¿no?, de lo que somos y cómo hemos nacido. Y luego, pues hacemos, ya sabéis, los que nos conocéis, pues muchas cosas, ¿no? Pues nuestros compartiriaos, hacemos un encuentro semanal, nos dividimos por grupos,
en función de, por así decir, que decimos etapa vital, ¿no? Pues los que estudian, los que estamos casados, distinto. Y el centro es la oración eucarística y ahí nace el resto de la vida, que es la formación que recibimos, los voluntariados que hacemos, las escapadas que llamamos, ¿no? Que son estos viajes, los retiros espirituales, nacen de ese encuentro con Cristo en la hostia. Y me quedas tú, Fran. Fran, responsable general de jóvenes de Acción Católica General, pero que además desarrolla, y me dice, bueno, esto es pues que ahora toca porque toca, pero desarrolla también una labor en jóvenes dentro de la subcomisión propia de la Conferencia Episcopal. Pero Acción Católica General, que también lleva un gran recorrido y que también tiene mucha vida en las parroquias y en la vida diocesana, su realidad, que también tiene muchísimo que ver con la Asociación Católica de Propagandistas, ¿nos cuentas? Sí, pues en primer lugar decirte, Carmen, y decir a todas las personas que estáis aquí, a todos y a todas, que estoy inmensamente feliz, porque lo estaba reflexionando en lo bueno de ser el último en intervenir, que puedes ir reflexionando determinadas cosas y copiar a los compañeros, ¿no? Pero estoy inmensamente feliz porque la comunión, que es un mandato evangélico, ¿no? Para que debemos estar juntos, ¿no? Para que el mundo crea, es también una necesidad en el momento actual pastoral. Debemos de estar juntos para hacer la evangelización, para que sea realmente eficaz. Pero estoy feliz porque la comunión es muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Y la comunión se tiene que realizar, la comunión se tiene que concretar. Y este es un espacio de esa comunión concreta. Leía el otro día un artículo del señor presidente donde decía que habíamos estado comentando mucho, pues, a lo largo de los congresos, ¿no? Con musulmanes, con judíos, con marxistas incluso, pero a lo mejor lo que nos faltaba era comunicarnos entre nosotros. Esto es una comunión realizada y esto es un primer paso de muchos que se han dado, se dan y se darán en pro de que caminemos juntos para que seamos más evangelizadores y para que demostremos el amor de Cristo. En definitiva va de eso, ¿no? De amor, de lo natural, de lo habitual. No me resisto a decir, porque seguramente que será la única vez que pueda estar en este espacio, que yo fui uno de los primeros asistentes a este Congreso de Católicos y Vida Pública, aunque soy pues peligrosamente joven, aunque mi compañero de Jacuna, que yo pensaba que iba a ser el más joven de la mesa, pero mi compañero de Jacuna me ha quitado ese honor, estaba por los primeros Congresos de Católicos y Vida Pública por aquí, por esta Santa Casa, con 17 años y medio, 18 años, con mi camiseta de Jesús es Revolución, con esas imprudencias propias de la pastoral juvenil y de la juventud. Y aquí reconocí una de las cosas que luego me han hecho propio miembro de la Acción Católica, que la formación es absolutamente necesaria. De quien estoy enamorado quiero saber más cosas de él. Que parece que la formación es una cuestión así como muy académica, muy aburrida. Y aquí pues se me afianzó muchísimo eso, luego ya lo pude desarrollar a lo largo de mi vida, ¿no? Y estar aquí con vosotros compartiendo pues es un regalo, evidentemente un laico de parroquia, que es lo que soy, de un pueblo del norte de la Mancha toledana. Y te tengo que corregir, Carmen, no soy responsable de jóvenes, que luego me regañan mis compañeros. Soy ex responsable de jóvenes, del sector de jóvenes de la Comisión Permanente, la Comisión Nacional de Acción Católica. Soy ex responsable del proyecto de Primer Anuncio 440. Soy ex joven también, pero actualmente sí que sirvo. Después de 8 años de liberación en la Acción Católica General, soy miembro de la Acción Católica, evidentemente cristiano de parroquia. Sirvo en la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española. Estoy con Raúl Tinajero, pues, trazando caminos de comunión y de coordinación. Y creo que, evidentemente, esto pues puede sonar así un poquito presuntuoso, pero algo se está consiguiendo, ¿no? Bien, o sea que para mí es un honor que un laico de parroquia que empezó siendo catequista de quinto de GB en su pueblo, en Yepes, que por aquí hay compañeros de mi pueblo también, pues pueda estar en este magno espacio hablando de la comunión, de la formación y de lo que es ser un laico de parroquia, que es ser de Acción Católica. Porque es eso, ¿no? La Acción Católica, que nació como a finales del siglo XIX, pero no voy a hacer muchísima historia, genera procesos
en las personas de parroquia. Somos laicos de parroquia, como seguramente que todos los que estáis aquí que os identificáis también con ese denominador común, ¿no? A nosotros nos gusta mucho subrayar esta frase. Laicos de parroquia, por eso soy de la Acción Católica, y soy de la Acción Católica General porque soy un laico de parroquia, precisamente. La Acción Católica General, después de una larguísima y dilatada experiencia dentro de nuestras parroquias y haciendo muchísimos frutos, ahí está Manos Unidas y otra serie de espacios solidarios, participativos, formativos, evangelizadores, también de primer anuncio, pues se renovó en el 2009 con un proyecto renovado y subrayó, que nunca habíamos dejado de ser, pues nuestro ser diocesano y nuestro ser parroquial, poniendo este proyecto al servicio de todos los laicos de parroquia, de todos los cristianos, sin ninguna necesidad en la Acción Católica de hacer miembros de la Acción Católica, sino simplemente proponer ese proyecto, ese camino para generar procesos de vida en la gente. O sea que nuestra intención, nuestro objetivo, es para lo que se nos creó por parte de la Iglesia, es para hacer cristianos, para que provocar ese encuentro con Jesucristo, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra vida y empezar un camino maravilloso de transformación en el mundo. Por eso nuestro sitio natural es la parroquia. Siempre definimos la Acción Católica y la asemejamos a Cáritas. Nosotros entendemos que hay muchísimas asociaciones sociocaritativas en la Iglesia, todas santas, necesarias y loables, pero entendemos que Cáritas es la habitual, ¿no? En las parroquias, en lo ordinario de lo sociocaritativo. La Acción Católica sería algo así para los laicos. Articula en las parroquias los cristianos de una manera organizada para poder ser más evangelizadores. Se define propiamente así y se fundamenta en equipos de vida, o sea, en comunidades. No entendemos la vivencia de la fe si no estamos en un grupo, en una comunidad. ¿Haciendo qué? Formándonos, entendiendo que con esa persona que nos hemos encontrado, con Jesucristo, tiene que empezar un camino propio y un camino de conocimiento, un camino de formación, un camino de enamoramiento, ¿por qué no? Por supuesto, subrayamos el acompañamiento en este proyecto y proceso de la Acción Católica, un acompañamiento que es fundamental, un acompañamiento que es la base de las comunidades cristianas y defendemos muchísimo un proceso integral y secuenciado. Todo eso en una clave de nuestra metodología, que no es nuestra, que es de la Iglesia, que nos hace confrontar constantemente con la sociedad en este ver, juzgar y actuar, reconocer, interpretar y elegir, que no es lo mismo, que está otra vez subrayando el Papa en este momento, pero no deja de ser pues ver la realidad, que también lo vais a hacer en este congreso, analizarla a los ojos del Evangelio y concretarla con acción. Por supuesto, siempre todo esto desde el encuentro primero del amor de Cristo, que afortunadamente hace unos años lo definimos y nos dimos cuenta en la Acción Católica, después de una reflexión grande. Nosotros teníamos un proyecto refrendado por los obispos en el 2009, un proyecto que era un instrumento, que no intentaba ser simplemente hacer socios de la Acción Católica, sino cristianos de parroquia, cristianos que pudieran transformar su corazón, pudieran transformar la parroquia y pudieran transformar el mundo. Pero detectamos que estábamos en un mundo, que también se va a hablar mucho aquí, que estaba poco cristianizado o descristianizado y muy secular. Y nos faltaba esa herramienta de primer anuncio en ese proyecto al servicio de todos, al servicio de las parroquias y las diócesis. Y articulamos este proyecto que también está al servicio de todos, que se llama 440. Teníamos el proyecto, estaba al servicio de las parroquias, faltaba el motor de inicio porque, por desgracia, la gente pues ya no encuentra a Jesucristo en sus ámbitos habituales y hay que mover los corazones desde un encuentro directo con el Señor. Eso a grandes rasgos, evidentemente, en la Acción Católica, que no deja de ser pues generar ese encuentro con Jesucristo para que los cristianos se inserten en la parroquia, en la comunidad, puedan vivir en torno a un equipo de vida, como lo llamamos, revisarse la vida para renovar la parroquia y salir al mundo y ser esa acción en el mundo, porque ninguna acción comienza sin oración y ninguna acción está fundamentada sin formación, pero un cristiano laico es fundamental que tenga acción. Y también lo reflexionamos y lo articulamos en estos equipos de vida. Muchas gracias. En realidad yo creo que de una manera u otra todos conocíamos, probablemente no con esas pinceladas que habéis dado todos en la mesa, pero algo de cada una de estas realidades. Pero creíamos que era relevante
el que fuerais vosotros quienes lo explicarais y de ahí sacáramos la siguiente conclusión, que es la coincidencia. Cada uno, desde su lugar, desde su carisma, desde su propio actuar, formar, realizarse, todos coincidimos. Y cuando Ludi decía, pues yo, según voy oyendo las intervenciones, encuentro camino, esperanza, servicio, acción, ¿no? Cada uno, ese enamorarse de Cristo, por eso la pasión. Pero Fran me ha dado pie a la siguiente cuestión, que tiene todo que ver con el Congreso, que es, tenemos que hacer todo esto en unos momentos que son, pues os miro a todos, excluyo un poquito a Miguel y a Fran, un poquito, que son muy distintos a cuando nosotros éramos pequeños, por eso os excluyo, no por otra cosa. Es que cuando éramos pequeños dudo que hubierais nacido. Que son unos tiempos muy distintos. Y efectivamente, Miguel decía, día a día, la realidad que nos toca, que es lo que hacemos todos, ¿no? Con ese trabajar en la universidad, en el taller, en la obra, en ese ir a los más desfavorecidos, Pero los tiempos de ahora son de incertidumbre. Yo siempre he pensado que esto de decir que son los peores, que nos toca vivir, pues que esto lo pensaría cualquiera en su momento, ¿no? Pero estos tienen un elemento que es la incertidumbre, que es la disolución, que es la negación de la diferencia entre el bien y el mal, y es ahí, en esta realidad que nos toca, donde tenemos que llevar en esa acción y en esa formación al encuentro con Cristo. ¿Cómo? ¿Qué problemas y qué oportunidades tenemos? Porque es un problema y es una oportunidad. Esto decían en la presentación del Congreso, exactamente igual que decían, hubo primero un preguntarse qué es Dios, un preguntarse qué es la Iglesia, y ahora en esa incertidumbre y sin respuesta, pero con necesidad de referentes, un preguntarse qué es el hombre. ¿Cómo realizamos esta vocación que es a la que estamos llamados? No sé quién quiere empezar. No me miréis. Genial. La incertidumbre. También mis tiempos eran de incertidumbre. O sea, la manzanita está siempre ahí. Se llame ahora Smart, el phone y estas cosas, o se llame de otra manera. La incertidumbre, si por casualidad he ido a la escritura un poco a ver esto de la incertidumbre, cómo funciona esto. Y he visto que en Israel, cuando Israel se encuentra en la incertidumbre es porque faltan profetas. O bien Israel escucha a los falsos profetas. El pueblo se encuentra sin una dirección, no sabe dónde ir. Porque el profeta no es el que te dice dónde tú quieres ir, ¿no? Sino que te dice dónde Dios quiere que vayas. Cuando Israel se encuentra en la incertidumbre es porque falta esto. Entonces yo creo que nuestra misión no es otra que esta, a través de, no tanto de las palabras, al hombre de hoy con las palabras no es fácil, es con la vida, es con nuestra vida alegre, nuestra vida como nosotros, nuestra vida en el mundo de la cultura o donde sea, donde el Señor nos llame, en la parroquia, mostrar esta belleza que es el cristianismo en la vida de una familia que se abre a la vida, que deja todo y se va de misión, en la vida de un sacerdote que se va de misionero, mostrar que hay un camino a seguir, que es Cristo. Yo creo que esto es la única... Y también mostrar otra cosa, que los falsos profetas no llevan a la gente a la felicidad. Esta es una manzanita muy manzanita. Esta es nuestra manzanita de ahora.
Es buena, la manzana está muy rica. Al horno a mí me encanta. Pero también tiene otro aspecto, ¿no? Cristo, como profetas. Yo creo que es la misión que tenemos todos los que estamos aquí. Yo creo que de lo que ya hemos oído, esto es lo que estamos intentando hacer en comunión. Sobre esto, o sea, primero que estos momentos, ¿no?, de incertidumbre, por eso mismo son los momentos más apasionantes, ¿no?, porque son donde más tenemos el reto de dar la vida, que es la cosa más bonita que hay, por eso es apasionante, ¿no? Don Giussani hablaba ya en la época en que fue la explosión de la central nuclear de Chernóbil, utilizaba una especie de metáfora diciendo que es como si a los jóvenes de hoy les hubiera afectado esa radiación por dentro, porque parece que ha desaparecido toda la estructura humana que impide reconocer las evidencias más básicas, ¿no? Hoy en día parece que hasta se niega el dato biológico, ¿no? Y vemos muchos signos, ¿no?, del influjo del poder que vacía a la persona de lo que es más propio de él, ¿no? Parece que vacía a la persona de lo que es más propio de él y los hace frágiles afectivamente. Yo como profesor, pues realmente podría poner muchísimos ejemplos de esa fragilidad, ¿no?, o de esa incapacidad para usar bien la razón y valorar las cosas solo en función de la emoción que te provocan, ¿no?, produciendo, por tanto, una volubilidad en los comportamientos. Bueno, tantas cosas que yo creo que conocemos todos y que podrían ser como justamente expresión del campo de cultivo en el que tenemos que estar. Pero a mí me parece, y esto es importante, que esta fragilidad, en el fondo, es una fragilidad que remite al problema del significado de la vida, ¿no? También Don Giussani decía que en el mundo de hoy la gente puede ser muy seria con las cosas de la vida porque es serio el problema político, es serio el problema de la familia, es serio el problema educativo, es serio el problema de la pobreza. Tantas cosas son serias y merecen nuestra implicación. Pero él decía que podemos ser serios con todas las cosas de la vida sin ser serios con la vida, ¿no? Es una formulación paradójica, pero entonces porque nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué es la vida más allá de todas las cosas serias que las componen? Pues precisamente su significado. Y precisamente a los jóvenes de hoy lo que les hace falta es poder ver que existe un significado, ¿no? Que haya gente que les testimonie el verdadero valor de la palabra padre, de la palabra madre, de lo que es la libertad, de lo que es el bien. Pero eso solo lo pueden ver con un testimonio. Por eso Giussani, cuando hacía este planteamiento del efecto de Chernóbil, no es como para sembrar una especie de escepticismo respecto al futuro, sino justamente todo lo contrario, sino para afirmar después que la persona, el corazón de la persona, que siempre permanece por muy oculto que esté, puede renacer en un encuentro, precisamente en el encuentro con la presencia de Jesús. Y a mí me parece que esto no lo podemos olvidar, porque en un momento de incertidumbre donde nos parece que el influjo del poder es tan grande, nosotros contamos con una certeza, la certeza definitiva, que nos ha sido anunciada la salvación, que nos ha sido anunciada la salvación. Y por tanto eso significa que Cristo ha vencido la muerte y el mal y que sigue vivo. Y esa es nuestra esperanza. Y como de esa esperanza vivimos, esa esperanza contagia. Porque cuántos chavales, cuando ven esto, es como si realmente se transforman, ¿no? Cuántas experiencias de conversión podemos contar todos, ¿no? Por eso es tan importante estar dentro del mundo, pero estar dentro del mundo no es otra cosa que verificar dentro de los ambientes en que nos toca esta vida nueva acompañando a la gente, ¿no? Pensar que generar la comunión es acoger la vida del otro, acoger la necesidad del otro, porque para ti la necesidad del otro coincide con acoger a Cristo. Y cuando un joven se encuentra con una mirada gratuita así y un adulto que le testimonia que esto es posible, realmente hay caminos, ¿no? Yo creo que, siguiendo un poco la línea de todo lo que se está diciendo, no solo ahora en estas intervenciones, sino en las que ha habido anteriormente, yo creo que salen, es bonito porque salen las mismas palabras, como decías, ¿no, Carmen? O sea, sale la palabra esperanza,
sale la palabra comunión, salen muchas palabras que está ahí, ¿no? Yo cuando decía nuestro querido nuncio antes, creo que decía que los momentos de crisis son momentos de crecimiento, creo que es así. Creo que en el momento de crisis de valores que podamos estar viviendo ahora, un mundo relativista, en un mundo donde se ataca a la familia, en un mundo, en definitiva, donde se ataca al amor, se hace más patente en los jóvenes, y no solo en los jóvenes, la necesidad de Dios, ¿no? Y eso se ve en la universidad, se ve en el trabajo, se ve la sed que ya antes había, pero mucho más visible para cada uno, ¿no? Y con esa sed tan grande nace también un deseo grande de ser saciado, ¿no? Y uno descubre que solo el amor sacia y solo Cristo es amor, ¿no? Entonces, creo, insisto una vez más, que en contra de lo que muchos se empeñan en decir, la Iglesia y Cristo está muy viva, ¿no? Decía ahora Enrique, ¿no? Incertidumbre, pero también podemos decir la certidumbre, ¿no?, de la resurrección de Cristo. Estamos salvados, ¿no? Ha vencido Dios, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante, y siguiendo y copiando a Enrique, ¿no?, pero si vivimos como resucitados, contagiaremos al mundo la resurrección de Cristo. Y es más, en estos momentos de incertidumbre, de crisis, el contraste es muy interesante, ¿no? O sea, que quizá incluso es más fácil, ¿no?, me atrevería a decir. Entonces yo creo que es vivir la vida, ¿no? O sea, la libertad. O sea, yo creo que quizá una de las desgracias de hoy en día es que no hay libertad. Y hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos restan la libertad, ¿no? Pero una vida, dice Josepe, ¿no?, cuando el perro huele, ¿no?, que hay ahí comida, va por la comida, ¿no? Pues el ejemplo es un poco, ¿no? Pero el joven, la persona, cuando huele que hay vida, inevitablemente va la vida, ¿no? Y el último punto, y ya no por no enrollarme, hablamos de caridad, y la caridad se sustenta, me atrevería a decir, o se sustenta, o solo es válida, o solo es real, solo es cierta en la verdad, ¿no? Y por eso creo que se nos exige ahora, pero también hace 2000 años, los primeros apóstoles, la valentía, y la valentía y el arrojar los miedos para vivir en verdad, ¿no? Sin miedo, porque una vez más vivo la certidumbre que Cristo ha resucitado, ¿no? Y puedo vivir en verdad y no tengo miedo. Es bonito, ahora vienen unos días de acordarnos por... La Iglesia necesita, está ahí, unas jornadas de oración por los cristianos perseguidos, ¿no? Los cristianos son perseguidos y ellos dan la vida. Los primeros cristianos morían mártires también, y nosotros estamos llamados a ser mártires también, ¿no? Quizá de otra forma. Entonces yo también creo que es un llamamiento a no tener miedo, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? No tener miedo y el caminar en esa verdad, porque Cristo vence. Un segundito, ahora os doy la palabra. Es que de hecho, según iba hablando Miguel, no solo miraba a Carla, miraba a José María, porque efectivamente empieza ahora la Red Week con ese poner de manifiesto a todos los cristianos perseguidos que lleva a cabo Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que también, bueno, pues es un privilegio poder colaborar. Pero todo esto me lleva a pensar en esa realidad, en lo que nos ha contado Ayán en su intervención anterior, ¿no?, en la potencia de su testimonio, y buscando la vida y la formación y la acción. Recordaba que ya San Pablo VI
decía que en estos tiempos, San Pablo VI, la sociedad no quiere oír a los maestros, sino a los testigos, y escucha a los maestros por su calidad de testigos, ¿no? Y en ese encuentro con la vida, en el ejemplo que ponías, Miguel, ¿no? en esa certeza que nos dan los maestros, los adultos, a los que caminan, o a los que quieren caminar, a los que tienen sed, bueno, pues creo que eso tiene mucho que ver con toda esa pasión, con toda esa vida incardinada en realidades concretas, ¿no? Y pensaba en esa sed que tienen y que en muchas ocasiones no saben de qué están sedientos, pero quieren beber y que nos toca llevarles, ¿no? Creo que tanto el retiro que tú nos contabas, Rudy, de lo que es Emaús, como la constancia de la vida en la parroquia y estar incardinados y saber que esa fe está viva y poder dar, junto con la formación, pero también ese testimonio, ¿no? Pues es muy propio de estos tiempos en los que, si bien hay incertidumbre, nosotros aportamos la certeza, no por nosotros, sino por lo que queremos transmitir, ¿no? Así que... Bueno, yo la verdad es que poco más que añadir porque es que suscribo todo lo que habéis dicho. Es que tengo una frase de Benedicto XVI que no la dije antes, pero que creo que tiene que ver con todo esto. Decía, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Y yo creo que todas estas experiencias, por lo menos las que yo vivo, que es verdad que son experiencias de un primer anuncio, o de un primer encuentro, o de un reencuentro, o de una conversión, son las que te ponen en marcha. Y te ponen en marcha. Y te ponen en camino. Yo sí tengo esa sensación de urgencia que hablaba antes María, ¿no? Es que hay urgencia. Por eso creo que tenemos que aprovechar estar todos unidos. O sea, es que nos tenemos que sumar, todos. O sea, yo os invito a todos a hacer Emaús, al que no lo haya hecho. Porque es que nos necesitamos, básicamente por eso. Porque tenemos que ir a nuestras realidades a llevar a ese Jesús resucitado al lado de nosotros. Porque es el que nos va a dar sentido. Es que se nos va a quitar el miedo. Si es que no vamos a tener miedo. ¿Qué miedo vamos a tener si tenemos a Jesús al lado? Entonces, realmente, a los jóvenes, dices tú, es que lo de Feta es una barbaridad. Bartimeo, Samuel, Nicodemo, que es para los de 30 ahora. Y hay uno que se llama Samuel y Ana, que es para los mayores. No, o sea, todas las edades necesitan tener a Jesús, porque Jesús te da el sentido a la vida y con eso eres invencible. Entonces, bueno, pues mi mensaje, yo me pongo a disposición del que haga falta y el que quiera hacer Emaús, que me lo diga. Pues totalmente, hay que hacer Emaús. Yo soy hermano también de la parroquia de San Germán, también lo hice por allí. Es importante, con lo que decías tú, Carmen, me venía un poco a la cabeza que cuidado con el relato, ¿no? Nos están intentando vender un relato que somos pocos. Nos están intentando vender un relato que estamos debilitados. Nos están intentando vender un relato desde hace bastante tiempo que tenemos comunidades envejecidas. Todo es cierto, pero si ponemos el foco en ese relato, entonces directamente vendrá la desesperación. Ponemos el foco ahí, en las comunidades envejecidas, en que somos pocos, que no es cierto, o ponemos el relato, por ejemplo, en la JMJ de Lisboa del verano pasado, donde había 1 millón de jóvenes. ¿Cuál es el foco que queremos poner? Evidentemente, los procesos, cuando una persona se encuentra con Jesucristo, no simplemente son eventos, pero ahí está el foco y lo tenemos que subrayar. Yo creo que la búsqueda de la comunión, que es un poco lo que venimos a dar ciertas orientaciones e intuiciones desde la humildad, evidentemente, de nuestra vivencia personal, es una gran llamada que han dicho los compañeros también, y lo suscribo, lo tenía por aquí anotado, a una coherencia de vida. Nos seguirán, seremos testigos si nosotros somos coherentes. A lo mejor no sabremos hablar bien, no tendremos la formación adecuada porque estamos en proceso, o balbuceamos o tartamudeamos, pero seremos de verdad. Lo que decía el compañero, los jóvenes, esto es la deformación pastoral que uno tiene, los jóvenes huelen el plástico a kilómetros y buscan la vida,
buscan la verdad. Necesitamos testigos, teólogos, catequetas y pastoralistas, pero también testigos fundamentales. La comunión es una llamada a la coherencia y es una llamada a la conversión, por tanto, como estamos nosotros para dar qué luz al mundo. Se me venían 4 palabras también, ahora respondiendo a tu pregunta o a tu propuesta, que eran normalidad, alegría, verdad y propuesta. Creo que, en mi humilde opinión, necesitamos cristianos, adultos, niños y jóvenes normales. Normales, enormemente enamorados de Cristo, que sean capaces de escuchar a Rosalía y a Hakuna. Que digan perfectamente que están absolutamente enamorados de Cristo y que rezan y que van a misa los domingos, pero que quieren transformar el mundo desde el mundo, sin huir del mundo. Alegría, por supuesto. Si somos alegres, tendremos pues un primer capítulo de ese primer anuncio ya visto. Y la verdad, por supuesto, nosotros tenemos que lo han dicho los compañeros, tenemos la verdad, y no es una presunción así como un poco como de cierta vanidad, es que tenemos la verdad, es que es Jesucristo. Y esto lo tenemos que decir con una propuesta. Creo que es el momento, y el Papa lo dice constantemente, de tender puentes. Creo que es el momento de construir. Creo que es el momento, que lo ha dicho don Fidel, de que nosotros generemos espacios constructivos. Nosotros tenemos la verdad. Entonces, queremos ser testigos y tenemos una sonrisa en la cara, pero siempre desde la propuesta. Porque si buscamos la lucha, si buscamos la confrontación, si buscamos las trincheras, el mensaje de Jesucristo no se transmitirá con la dulzura que necesita ser transmitido. Y luego lo último, que me estás mirando con cara, lo último, creo que es fundamental, y aquí la compañera también lo subrayará, el primer anuncio. Vivimos en una sociedad donde el ruido nos abruma, donde la gente no tiene sentido de la vida, donde quizás hay un excesivo sentimentalismo, pero también es una oportunidad porque la gente necesita afectos, la gente puede escuchar el sonido de Cristo y la gente en esa falta de sentido de la vida busca una trascendencia. No sabemos muy bien dónde. Oportunidades, dificultades, oportunidades. Ahí está el primer anuncio. Tenemos que transmitir Jesucristo con nuestras obras, con nuestro ser testigo en el mundo, pero con nuestras palabras. Jesucristo te ama, ha dado la vida por ti, ha resucitado y tienes una parroquia que articula. Y lo último, primer anuncio, por supuesto, claro que sí, soy un defensor absoluto del primer anuncio y un enamorado de todas las propuestas, sea el nombre que sea, todas que generen ese enamoramiento de las personas con Jesucristo, pero con un camino posterior, un proceso acompañado que te inserte en la comunidad. Porque no, ahora en este mundo tenemos que generar no cristianos que se encuentren con Cristo solamente, sino cristianos adultos, maduros, que puedan transformar el mundo. O sea, no generemos hijos y luego no les eduquemos. Tenemos que presentar al Señor y decirles dónde está el camino, dónde está la brújula y darles un bastón. Quizá precisamente por eso todo ese recorrido de primer anuncio, acompañamiento, y empezamos a trabajar ya también en la presencia pública, en la que pues también la asociación y todas las realidades aportamos, ¿no? con la experiencia y con la necesidad de verdaderamente hacer poner de manifiesto que la fe y esa vida coherente y esa certeza y esa luz no es para ocultarla debajo del celemín, sino para sacarla y que ilumine el mundo entero, ¿no? Cuando yo miraba, es que esta mañana salí sin reloj y entonces voy mirando el móvil no por nada, sino porque me dice la hora y hay misa a las 8. Y sí que quería que el público pudiera hacer las preguntas que quisieran, pero había una última cosa que había hablado con vosotros en esa posibilidad de propuestas, en esta realidad concreta, propuestas de ir juntos, de encontrar. Y no se trata de que aquí ya bote pronto, digamos, ¿no? Lo que podríamos hacer es quizá contar cuántas cosas hemos hecho juntos, pero sí que son muchas, ¿no?
con Comunión y Liberación, con Hakuna, con El Camino. He estado intentando hacer memoria de cuando estuvo Kiko en uno de los congresos de Católicos y Vida Pública y no recordaba el año, pero en el convencimiento de que necesitamos ir juntos y que llegamos mucho más lejos, ¿no? Y que estamos todos en lo mismo, cada uno desde su lugar. Dentro de ese aspecto propositivo, de esa realidad que nos reclama, y es lo último, telegráfico, titular, diría alguien de prensa, ¿qué cuestiones podemos pensar juntos, actuar juntos, sin que signifique un contrato de vamos a grabar un villancico para... No, ya sé que ya lo hicimos, ¿no? Pero posibilidades de colaboración entre las distintas realidades precisamente para esto. Y mientras, si ustedes quieren ir pensando cualquier pregunta que hacerles, comentario, observación, sugerencia, son bienvenidos. Así que, de nuevo, titulares. No sé. Nadie quiere titulares. Bueno, yo no sé, no soy mucho de titulares, pero bueno, yo creo que hay para mí 3 cosas importantes, ¿no? La primera, que es la oración de unos por otros. Luego la segunda, que es la apertura, o sea, el reconocimiento de la riqueza de cada una de las realidades carismáticas, diocesanas, o sea, ese reconocimiento que te lleva a asombrar. Si realmente tú escuchas, y hoy escuchas, te asombras, ¿no? Con cualquiera de las cosas que hemos contado en esta mesa, más las que cualquiera que contase, cualquiera de las personas que está aquí presente, riqueza, ¿no? Y asombro. Cuando hay oración y cuando hay un reconocimiento de la riqueza, lo que hay inmediatamente después es unión, ¿no? Porque nos une una cosa que está clara, ¿no? Que es la persona de Cristo, que hemos hablado, ¿no? Entonces, y la vida además te va situando en esas cosas, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ahora en las cosas de Hakuna, por ejemplo, y cómo hemos ido colaborando, haciendo cosas con otras realidades eclesiales o incluso civiles, y la propia vida te va colocando delante, ¿no? Lo que tienes que estar es abierto a eso. Como titular, simplemente querernos más, conocernos más, evangelizar juntos. Si nos queremos un poquito más, si nos conocemos, que este espacio es también de conocimiento y de subrayar todo lo que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa, evangelizaremos juntos, lo haremos de manera eficaz y lo haremos de verdad. Solamente creo que quizá tendremos ocasiones y que la realidad nos la demande para poder hacer cosas juntos, ¿no? como pueblo cristiano. Y eso es una costar abierto, eso es importante. Pero solamente quería subrayar en este sentido que uno de los... Cristo dice del Evangelio que el signo realmente de la vida nueva es la unidad, ¿no? La unidad es imposible para el mundo, pero para nosotros cristianos sí, porque la ha generado Cristo. Y me parece que ese no me conocerán por el amor que os tenéis los unos a los otros puede empezar también con una unidad entre nosotros en los distintos ambientes en los que estamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestros colegios coincide que tenemos pues, muchos profesores de las comunidades neocatecumenales, ¿no? Entonces, efectivamente, expresar ahí juntos una unidad me parece que es un signo visible para todos, porque realmente tenemos que ser conscientes de esto. Porque la unidad en un ambiente de trabajo frente a todos los demás, aunque seamos de realidades distintas, porque lo que nos une es la persona de Cristo, genera justamente ese testimonio de vida que hace posible el encuentro, ¿no? Bueno, pues ya seguimos a las 8, ya lo he dicho, ¿verdad? Claro. Cuando se habla de espiritualidad, la espiritualidad de este, la espiritualidad del otro, yo creo que esto no es muy correcto.
porque existe un espíritu. Es una forma de hablar, para hablar del acento de una realidad o de otra, es verdad, pero la palabra espiritualidad a mí siempre me deja muy insatisfecho, porque el espíritu es uno, y si yo tengo el mismo espíritu que tú, enseguida entramos en sintonía, enseguida nos entendemos. El punto es este, es tener un mismo espíritu, y entonces sí que se da la comunión. La comunión es un don de Dios, ¿no? Y como el Espíritu Santo es un don de Dios. Es verdad que el amor y la unidad son los que llamarán al hombre a Cristo. Amaos y que sean uno como tú y yo somos uno, el mundo creerá. Estos son los signos que llaman a la fe. Pues cada uno con su carisma, en la comunión del Espíritu Santo que nos une y nos hace ser una espiritualidad. La espiritualidad de la Iglesia, la espiritualidad de Cristo, el Espíritu Santo. Y no perder el sabor. Si la sal pierde el sabor, cada uno personalmente, ¿a qué sirve la sal si no da sentido y sala el mundo, las personas? No perder este carisma que hemos recibido cada uno de su manera, con la riqueza que es la Iglesia, no en esa uniformidad, sino en la comunión del Espíritu Santo. Creo que esto es la base. Y yo como tips me quedo con la palabra testimonio, ser testigos de la suerte que tenemos de habernos encontrado con Jesús y no tener miedo. Es que no hay que tener miedo. Así que muchas gracias, en realidad, por todo esto. Esta mesa se llamaba Y en todo caridad. Y el mirar cómo se aman, ¿no? De las primeras comunidades, que eso es, de lo que tenemos que ser testigos. No sé, sí, veo que hay por lo menos dos. Javier. Muchas gracias. Javier Fernández Cid, de Acción Social Empresarial. No, quiero deciros a todos, primero agradeceros vuestro testimonio. Nosotros nos batimos el cobre en la frontera de la Iglesia. De hecho, nuestro logo es empresarios y directivos cristianos, porque queremos llegar incluso dentro del ecumenismo a los alejados. Y cuando nos desenvolvemos en el mundo material de los negocios, de los convenios colectivos, de las estrategias, y ahí vamos a anunciar la aplicación práctica de la doctrina social de la Iglesia, al final, cuando el Señor actúa y una de esas personas que se acercan a nosotros se dan cuenta de que su éxito profesional deriva del Espíritu Santo y de la vocación, es cuando entonces nosotros les llevamos hacia vosotros, para que ahondéis en la espiritualidad de nuestra fe. Pero la batalla en el mundo laico, alejado, esa también la tenemos que dar. Simplemente os digo que formamos parte del mismo grupo, solo que nosotros llevamos un submarino. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, muchas gracias por todo. Llevo 30 años en el ámbito de la educación y he trabajado tanto en la pública, en infantil, primaria, secundaria y en el ámbito universitario, siempre en el ámbito como profesor de religión y dentro de la pastoral y del voluntariado. Ha llegado un momento en que después de trabajar durante 5 años con un compañero, me he enterado que era de tal movimiento. Los diversos jóvenes que pertenecen a los diversos movimientos, no, en mi experiencia de 30 años y en concreto en la zona de Sevilla, jamás o casi nunca asisten a ninguna actividad de pastoral y mucho menos a voluntariado. Recién, y esto me preocupa, es como si fueran agentes secretos, una cosa así, ¿no? No dicen que son, sí, digo, esto como es, ¿no? ¿Cómo te queda, no? Pero es verídico. Recientemente, a través de nuestro director de pastoral, hemos enviado una encuesta para saber de dónde eres y a dónde vienes. Los cofrades te lo dicen rápido, pero los que están metidos en otros movimientos, como si fue, no sé. Mi pregunta es, por deseo de saber, ¿a qué se debe eso? Por el tema juvenil, simplemente.
Igual que digo que, o he dicho que es muy importante no comprar determinados relatos derrotistas que simplemente nos quieren desesperanzar, también es cierto que muchas veces damos la sensación, y en Pastoral Juvenil está pasando bastante, esto es una sensación personal y está muy fundamentada en los años que llevo acompañando a jóvenes, en los años que llevo posibilitando procesos también juveniles, que estamos generando células durmientes. Esta minoría creativa que decíamos antes en la presentación es creativa, no es tanta minoría, yo siempre lo digo, pero también es un poco durmiente. Tenemos que generar en el corazón del joven, y de cualquier cristiano, por supuesto, que el encuentro con Cristo te genera una relación con Él, fundamentada en la oración. El encuentro con Cristo te genera una necesidad de saber, pero el encuentro con Cristo, si eres un laico en el mundo, te genera una acción. Una acción. Quizás en los últimos años, esto es una sensación, pues estamos a lo mejor poniendo mucho el foco en la primera y segunda parte, sobre todo en la primera, pero no tanto en la segunda y mucho menos en la tercera. Bueno, para eso también son estas mesas de comunión, para empezar nuevos caminos. Yo creo que si la Iglesia ha sido conocida y reconocida es por la posibilidad de transformar el mundo, de acciones concretas. Eso ha renovado corazones. ¿Hace falta primer anuncio? Sí, pero la acción es fundamental. Es lo mismo, ¿no? Acción y primer anuncio. Creo que tenemos que reforzar en los procesos de la vida de los cristianos que se encuentran con Cristo y de los jóvenes también, que esa oración, que creo que la tenemos bastante pues trabajada, y creo que los jóvenes reconocen a Jesucristo presente en la Eucaristía, les haga llevar a una comunidad de vida, que esa comunidad de vida no les haga pues estar contritos ahí en su parroquia o en su movimiento, en su congregación, sino que tengan una constante vocación a salir. Tenemos que tener esa cultura del boomerang, que también es muy evangélica, que recogemos, nos formamos, nos abrazamos, sentimos la fraternidad de la comunidad, pero volvemos al mundo, que es nuestro sitio, que es el mejor sitio porque es el regalo de Cristo, para luego volver a la comunidad, en esa acción de boomerang. Creo que tenemos que subrayar muchísimo la acción, muchísimo. Yo también tengo que decir que mi experiencia no es esa, y que en los últimos años, quizá lo era hace años, pero daba igual, porque el de movimiento y el católico no hablaban de lo católico, y eran temas que no se trataban. Ahora no. Mi experiencia no es esa. Están deseando compartir. Yo creo que probablemente porque Ludi decía, si es que, o unas jornadas que hemos tenido de la fe vence el miedo, es que no sé si era miedo o complejo o que se creían el relato de qué poquitos somos, y ya no. Y cada vez se definen más y hablan más y dicen, y yo soy católico y soy de comunión y liberación, y yo soy católico y soy del camino, y yo soy católico y soy de parroquia, y cada vez, de verdad que mi experiencia en la universidad es que lo hablan con mayor naturalidad y que tratan, con lo cual el submarino me parece muy bien. Los agentes durmientes creo que cada vez son menos durmientes y son más agentes, que es lo que verdaderamente necesitamos. No sé si hay alguna pregunta más. Perdón. Es muy dura la vida de la universidad, para los jóvenes. Perdón. Buenas noches, muchas gracias por este encuentro, y más aún cuando uno viene y trata de diferenciarse con tanto pergamino, con tanta enseñanza, con tanta experiencia. Yo soy una ciudadana de a pie, peruana, con la doble nacionalidad, y les voy a decir con conocimiento de causa, porque me he movido y me muevo desde lo más bajito, lo intermedio, y entonces conozco varios. Lo que han dicho acá son muchas verdades. Primeramente el Señor ha dicho, el de acá, no me acuerdo, que dice que la acción es primero. La acción, la oración y la capacitación o preparación, creo. Sí, tiene usted mucha razón. Pero la acción también está antes que la ley. Usted no puede tener la razón
pero es un ciudadano que no se le puede decir cállate, porque es negarle la voz al ciudadano. Por acá se ha dicho, dentro de lo que han preguntado, de los chicos que se esconden. Yo les voy a decir que actualmente me muevo en un mundo mayormente de españoles y españolas, pero el grupo que nos reunimos, yo no sé por qué me aceptan. La verdad que muchas veces me he preguntado, porque la mayoría ni a los hijos los tienen bautizados. Me veían en un comienzo como bicho raro, porque yo siempre les invocaba, miren, toda la generosidad que ustedes muestran para ayuda, pero sin amor, eso es una parodia. Ustedes me están ayudando a mí para ayudar a otros, pero ¿por qué lo hacen? Porque lo sienten, porque creen en Jesús, porque creen en su bondad, porque Él estuvo más cerca de los pobres. Yo no lo veo así, y no lo tomen como crítica. Y le hablo de un grupo real, como de 30 mujeres, mucho lujo, menos lujo, preparadas, menos preparadas, pero denominador común, no aceptan a Dios. Y cuando yo me pongo, no con imposición, porque las ideas no se imponen, sino hay que demostrarle un trabajo muy duro, en el sentido de que aceptar de todo lo que viene, ¿no? Vamos a tomar en la esquina, pues, como se dice, una, no sé cómo le llaman acá, una cerveza, no sé, no me acuerdo qué término le dan. Y yo le digo, no, una bebida, pero no, yo no comparto eso. O les digo, por ejemplo, de la Virgen de la Almudena o del patrón San Isidro, uy, como que es motivo de carcajada, pero más a mí lo que me duele es que se mofen de Dios. Y eso no se puede ocultar, eso no se puede pasar. Yo sé que ustedes están preparados, sé que hay una misión, sé que al menos a mí me ayudan y siempre llevo algo de esta noche, y seguramente mañana y ver la aglomeración de la gente para darles y decirles lo que no todo está perdido, ni que todo ellas tienen la razón, pero es una realidad. Y más, voy a por lo que me toca, inmigrantes como yo, que hemos venido y que nos ha dado la oportunidad a España de trabajo, de estudio, porque yo he pasado por la Complutense y también tengo un máster de género y feminismo y todas esas tonterías que yo no comparto. Entonces, ¿verdad que sí? Cuando alguien se quiere poner a hablar, le digo, bueno, pues vamos en otro momento, pero lo podemos hablar, y bien que lo conozco. Pero bueno, entonces, les digo de que venimos acá con una necesidad, uno sea por estudio, o sea por trabajo, o sea por lo que sea. Y en lugar de fortalecer los conocimientos, las raíces cristianas, que es lo que nos llevaron, porque ya ustedes saben, y los que son versados, la adoración al sol, la luna, las fuerzas de la naturaleza, el jaguar, etcétera, y de acá nos llevaron. ¿Cómo sucedió? No me toca juzgar. Y si sucedió, porque alguien lo permitió. Pero bueno, en lugar de ir y llevar el mensaje cristiano, ¡ay, que se han vuelto ateos! Agnósticos, porque están en Europa y han evolucionado. Nada más, no los quiero cansar. Muchas gracias. Solo una más, porque hay que ir a misa. Bueno, perdón, porque hay que terminar, y quien quiera ir a misa, que pueda ir a misa, digo yo. Nosotros venimos del CEU de Elche y hemos hecho Bartimeo, y queríamos preguntarle a usted, Ludi, ¿cómo cree que los jóvenes, después del retiro y de ese encuentro tan fuerte que viven con Cristo, pueden mantener viva esa llama que viven durante el retiro? Porque claro, durante el retiro es todo muy fácil, porque estás en comunidad y estás con gente que está viviendo lo mismo que tú. Pero una vez nos encontramos fuera, estás, digamos, un poco solo ante el peligro. Bueno, solo no, porque siempre tienes a Dios, pero es más complicado, digamos. Entonces queríamos preguntar cómo cree usted que podemos ayudar a mantener viva esa llama que nace en nosotros. Gracias. ¿Dónde lo hicisteis? En Alicante. En una parroquia, supongo. Sí, San Esteban. Vale, pues yo te diría, bueno, eso no lo he comentado, pero en todos estos retiros lo que luego nace es una comunidad que se reúne en la parroquia. Y la comunidad la vais a hacer vosotros. O sea, ¿cómo lo vais a mantener?
Pues es vuestro tema. Sois vosotros los que lo tenéis que mantener, tenéis que estar acompañados pues, por los adultos que están con vosotros, que son algunos, por el sacerdote, y ir generando esa comunidad. Es decir, al final es lo que vosotros queréis. O sea, depende de vosotros, ¿eh? Aquí los jóvenes sois los que tenéis que coger la bandera, pero la parroquia os va a ofrecer ese sitio donde os vais a poder reunir y exigir, exigir mucho, vosotros exigirle al sacerdote, al cura, al adulto que queréis formaros, que queréis seguir. A lo mejor salen otras cosas donde os podéis meter, pero ánimo. Pues nada, simplemente como ha recordado Carmen, ahora a las 8 la Eucaristía es en este mismo edificio, en la planta baja, en la capilla de la Facultad de Económicas. Y por último les recuerdo que mañana retomamos también el programa de la jornada del sábado con otra Santa Misa a las 9:30 de la mañana, también en la capilla de esta facultad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a los que han intervenido en esta mesa, a los 5. Muchas gracias.